Fiscalmente, en materia de seguridad social, ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, la mayoría de los patrones está acostumbrado más bien a decir, vas a trabajar de este horario a este horario. Entonces, ¿qué va a pasar con ese horario? Y va a depender mucho de la operatividad de cada empresa. Por ejemplo, los Oxxos, que manejan turnos. ¿Cómo queda ahora el tema de las horas extras por circunstancias extraordinarias? ¿Cómo van a ser las horas ordinarias? Porque ahí ya cambió. Ahora va a ser 12 horas, solamente puedes trabajar 4 días, horas extras. Eso es lo máximo de forma legal, porque tú tienes que completar tus 40 horas ordinarias. Vas a tener que tener 7 por 5, 35 y 5 el sábado. 5 el sábado. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos en este podcast de Realidades Fiscales. Es el número 20 de toda esta línea que llevamos y es el número 11 del año, donde ya está participando el contador Carlos. Carlos, nuevamente me da gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues aquí andamos, ya sabes, apoyándote. Sí, pues la verdad es que es un proyecto que pues nació hace ya bastante tiempo, pero que a veces lo tomaba, dejaba mucho tiempo por el trabajo y este año creo que hemos sido un poquito más constantes, nos ha ayudado mucho a incrementar pues nuestros seguidores ahí en el TikTok, en la red, en Facebook, en Instagram. Ahí va poquito a poquito y va cambiando el YouTube, me dice Jera, que está aquí tras cámaras ayudándonos. Pero bueno, la idea de esto es compartir un poquito de lo que vivimos día a día en el despacho, todos esos temas que a veces les decimos broncas, pero que nos han ayudado mucho a crecer profesionalmente. Y uno de los puntos o de los temas que teníamos pendientes que para mí son muy importantes, pues es el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de horas extras, bueno, de tiempo extraordinario y de horas efectivas de trabajo durante la semana, ya para entrar un poquito en materia. Fíjate que no, la verdad es que había visto la reforma, no me había puesto a leerla al 100%, número uno, porque pues en teoría el efecto va a empezar el próximo año, de cierta manera, y no, dije, bueno, pues este año vamos a seguir un poquito igual dentro de lo que cabe, así que no me había preocupado tanto, pero ya que la leí, la verdad es que sí tiene un impacto bastante fuerte, sobre todo desde la redacción de los contratos con los trabajadores. Y estábamos haciendo, bueno, estuvimos haciendo una comparativa y es lo que vamos a empezar ahorita a ver tu opinión sobre estos puntos. Leo la reforma, cómo estaba antes, cómo queda ahora. Surte efectos, o en teoría surtió efectos, a partir del 1 de mayo de este año 2026. Se reformó el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo. Fíjense, cómo estaba redactado el artículo 58 y cómo quedó redactado ahora. Un párrafo. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Punto. Así estaba redactado. ¿Cómo queda con la reforma? Es exactamente igual en teoría en la redacción. Dice, jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para su trabajo, pero se anexa un parrafito más que dice, esta podrá ser distribuida en común acuerdo o de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras, que eso no existía antes. ¿Qué te parece el cambio o ese anexo de párrafo en la redacción? Digo, la mayoría de los patrones o empleadores, pues estaba acostumbrado o está acostumbrado más bien a decir, vas a trabajar de este horario a este horario. Y tú lo tienes que cumplir. Sí, a ver, 8 horas diarias de 7 a 2, bueno, de 8 a 2, 8, 9, 10, 11, 12, 1 a 2, 6 horas, y en la tarde vas a comer y regresas en la tarde, y te dicen, sales a las 6 o sales a las 5, A las ¿no? 5. O de 8 a 5 con una hora de comida y ahí se terminó la jornada. Pero la imponía el patrón, ¿no? Exactamente. Ya tú llegabas a cualquier empresa, y ya hay un horario. Hay que cumplirlo, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy en día, obviamente va a haber una base de que el patrón dice, oye, pues la entrada es a las 8, pero el tema es que ahora no va por ahí, o no es la esencia de la reforma. La esencia o al menos de la reforma, este artículo 58,
es que debe ser de común acuerdo. Oye, a ver, ¿a qué horas puedes venir a cumplir con... Yo tengo que hacer estas actividades y necesito contratarte. En teoría, es el deber ser, porque también en la práctica se dan muchas cosas, pero el deber ser es, al menos para 2026, la jornada va a ser todavía de 48 horas semanales. Hay que darnos cuenta que antes la jornada máxima pues, era de 8 horas para el tema diurno. Entonces, no, pues trabajo 8 horas diarias, 6 días a la semana, pero ahora va a ser 48 horas, al menos este año, 48 horas. ¿Y qué estaríamos diciendo? Pues seguimos en lo mismo, ¿no? 6 días a la semana, 8 horas diarias, pues son las 48 horas que tengo que trabajar. El tema ahorita es ponerse de acuerdo en el horario, en qué horas las tengo que trabajar. Porque a lo mejor el patrón te imponía, oye, va a ser en jornada diurna o nocturna. Hoy tiene que haber un acuerdo entre las partes, para poder llevar a cabo la jornada laboral. Ese creo que es un punto medular en el cambio de los contratos que hay que adecuar para esta reforma, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Creo que le está dando como que la facilidad a los trabajadores a decir, ¿sabes qué? Ya ves que a veces los trabajadores pasa de que, no sé, hay días que igual y tienen un compromiso y por lo regular siempre era de que pedían permiso al patrón o incluso llegaban tarde porque iban, no sé, a hacer algún compromiso con la familia. Yo creo que esta reforma le da la facilidad al trabajador y decir, ¿sabe qué? Pues mañana tengo un compromiso, puedo llegar, no sé, 2 horas tardes y como que esas horas tengo otro día para recuperarlas, ¿no? Entonces, es como que la facilidad hacia el trabajador. A lo mejor en el trabajo del ramo de la construcción va a estar un poco complicado, porque por la mayoría ahí trabaja de un horario de día, de 8 a 5 o de 9 a Bueno, 5. hay casos especiales, Sí, ¿no? ¿no? Hay muchos casos especiales en eso de la Eh, construcción. A mí me ha tocado pasar a veces por construcciones de noche, no sé, viajar de noche, me ha tocado viajar de noche, están construyendo un puente y ahí está la gente trabajando en horario nocturno, ¿eh? ¿No sí, te ha o, tocado? o en la calle, cuando viajas, Sí, 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 o sea, en la carretera, en la hay carretera. gente, hay gente trabajando de noche, ¿no? En caso que me van a preguntar en el tema de las gasolineras, porque tienes horario de mañana, tienes horario de tarde, tienes horario de noche. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con ese horario? Y fíjate, y ese es un dato, ese es un tema que, a ver, hoy no lo resentimos porque tú dices, a ver, ¿de cuántas, tú tienes un horario en las gasolineras, no sé, pues son 8 horas diarias, 8 por 3, 24, pues en teoría son 3 turnos, ¿no? Aunque el turno nocturno, pues debe durar 7 horas y la jornada mixta ahí 7 horas y media. Ujú. Pero bueno, 8 horas, pongamos que son 8, son 3 turnos. Para 2026, pues no va a haber ningún problema porque siguen existiendo pues esas 8 horas diarias. Pero vamos a irnos un poquito hacia el futuro, porque fíjate la reforma en el artículo 59. Decía lo siguiente, el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros, o sea, el trabajador, el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Así estaba redactada el artículo 59. A partir del 1 de mayo, ¿cómo queda? Fíjense. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales. Punto. Esa es la jornada máxima. Pues ahora imagínate en tu caso, que me decías una gasolinera. Ojo, obviamente va a ser progresivo. Vamos a llegar a las 40 horas, fíjate, hasta el 2030. Pero ya a partir del 2027 hay que empezar a ajustar 2 horas. Imagínate en el 2030, en teoría, así como está redactado, cada trabajador solamente puede laborar 40 horas a la A la semana. semana. Eso te representaría, si lo dividimos en, ¿qué te gusta? 5 días, de lunes a viernes. Y tú dices, pues 5 por 8, 40. Y en tu caso en la gasolinera. Y ese trabajador no va a llegar sábado y domingo porque él ya cumplió con su jornada de 40 horas. Oye, entonces que sean de 6 para que sean, fíjate, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, pues se va a pasar 2 horas. Pues va a trabajar menos de 6 horas a la semana
en esos 6 días. Y entonces tú vas a tener turnos, pues que vas a tener que contratar más gente para poder cubrir esos turnos o pagar esas 2 horas extras diarias al trabajador para poder cubrir esos turnos, ¿no? No, incluso vas a tener que mover tu horario. Porque si tenías 3 turnos, oye, ¿qué va a pasar en el 2030? Que son 40. El de 6 horas ya no empata con el que va a entrar. Puede ser. Por eso te decía, a lo mejor vas a tener que pagar horas extras. Porque decirle, a ver, vas a trabajar, que ese es otro tema en la reforma también. No puedes trabajar más de 4 horas diarias o las horas extras 4 días a la semana. Entonces, durante 4 días, o a lo mejor es al trabajador, ¿sabes qué? Vas a trabajar 8 horas diarias o para, y el sexto día te lo pago como horas extras. O puede trabajar las 6 horas diarias y puede trabajar dos Dos, horas dos, dos extra. horas extras diarias por 4 días, pero aún así te va a faltar cubrir 2 días. Porque solamente puedes trabajar hasta 4 horas, hasta 4 días a la semana de horas extras. Entonces, híjole, se va a complicar mucho. ¿Sabes también con quién creo que se complica mucho? Nosotros dictaminamos una empresa en materia de seguridad social, que son los guardias de seguridad. O sea, yo todavía sigo pensando en cómo rayos vamos a, o cómo se van a acomodar a los guardias ahora con la reforma a 40 horas. Digo, estamos muy lejos todavía, muy lejos, pero el tiempo se pasa muy rápido para 2030 decir, oye, un guardia de seguridad que, imaginemos, trabaja turno nocturno, que este, solamente puede trabajar 7 horas. Imagínate, 7 por 5 días a la semana son 35 horas. Me van a quedar 5 horas para que trabaje el día sábado. Si es que trabaja, ¿no? Porque tiene que llevar un día de descanso. Oye, y las demás horas para que complete, porque y mi contrato con el cliente, o sea, yo tengo un contrato con un cliente que a lo mejor le digo, oye, el guardia de seguridad va a estar 8 horas, porque así estaba en la ley, y va a haber un cambio de turno de otro Ocho, guardia de ocho 8 horas. horas, y me va a decir, "Dios, ¿y ahora cómo voy a cumplir con mi contrato si no puedo tener al trabajador de esa manera? O va a haber un día en que ya el trabajador cumplió con todas sus horas de la semana y pues ya tiene que estar en su día de descanso. Entonces, ahí es donde va a venir todos los puntos importantes que a ver cómo se van a ir dando en la práctica con este tema de la reforma laboral. Porque, fíjate, pues primer tema, 40 horas a la semana. Segundo tema, que la jornada de las horas, pues es en común acuerdo patrón-trabajador. Y la otra es que la jornada máxima, fíjate cómo nos dice el artículo, aquí lo tengo, fíjate, el artículo 61 quedó pues, relativamente de la misma manera. Decía el artículo 61, antes de la reforma, la duración máxima, y hablaba, tenía la palabra máxima, de la jornada será 8 horas en la diurna, 7 en la nocturna y 7 horas y media en la mixta. ¿Cómo quedó la reforma? El artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, la duración de la jornada diaria será de 8 horas en la diurna, 7 en la nocturna y 7 horas y media en la mixta. Ya cambió el tema de máximo. Máxima. Ya no hay máxima jornada. Ese tema de máxima se trasladó al artículo 59. ¿Cómo dice el 59 ahora? La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas a la semana. Cambió la forma diaria a que el máximo sea semanal y en la forma diaria pues tú acomódalos. Tú acomoda las horas de trabajo, eso sí, sin pasar de 8 horas en la diurna, 7 en la nocturna y 7 y media en la mixta cuando estés ahí combinando horas de la noche y de la mañana, ¿no? O del día, de la nocturna De y la de la nocturna y diurna. de la diurna, ¿no? Entonces, fíjate qué complicado, ¿no? Poder acomodar esta situación a un Sí, máximo semanal, ya no a un máximo diario. yo creo que el patrón va a tener dos opciones. O contratas más personal o pagas más horas extras. Porque las horas extras las vas a repartir entre los trabajadores. Porque tampoco puedes rebasar de esas 12 horas, ¿no? Sí, así es. Yo creo que igual, o sea, esas dos opciones van a ser de las
máximas. Y justo aquí con este tema estamos siendo muy, tratar de tener el contexto completo con la lectura del artículo. Fíjate, el artículo segundo transitorio de este decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo nos dice lo siguiente, aquí es donde viene el tema de la espera para el tema de la jornada laboral. Fíjense, la duración de la jornada laboral a que se refiere el artículo 59, estamos en el transitorio segundo, de la Ley Federal del Trabajo, se alcanzará de manera gradual, es decir, va a ir aumentando con los años a partir del 1 de enero del año que corresponda, conforme a lo siguiente. La reforma entró de forma oficial el 1 de mayo, pero nos dice, para 2026 la jornada máxima va a ser de 48 horas. Hay que prepararnos para 2027 porque ya viene el primer cambio. A ver, para 2027 la jornada máxima será de 46 horas. Entonces, ¿cómo vas a organizar tus nóminas? Fíjate, tú hoy tienes, hoy los sistemas de nóminas, no sé si tú que manejas mucho este sistema NOI, tú hoy para poder generar una nómina, pues te pide, pues, a ver, ¿cuánto es el salario diario? Y el sistema en automático te divide el salario entre 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tú le pones, pues trabajó 3 días, trabajó 4 días, pero ahora ya no va a ser así. Porque ahora va a ser, oye, ¿cuánto vale la hora? Porque para el próximo año, el máximo va a ser de 46 horas. Oye, ya no va a ser trabajó 3 días, trabajó 40 horas, trabajó 43 horas. Hay que ajustar el sistema de nóminas, porque ahora no le voy a pagar por día, le voy a pagar por las horas laboradas, que se pueden repartir de común acuerdo entre patrón y trabajador. ¿Cómo ves? Va a ser muy complicado, pero yo tengo una pregunta. De acuerdo al segundo párrafo del 58, te dice, esta podrá ser distribuida de común acuerdo. Sí. ¿Qué quiere decir? Si el patrón dice, yo quiero que trabajes corrida las 8 horas, ¿lo puede hacer? Pues en teoría sí, ¿no? ¿Sí? Porque va a ser muy complicado en el tema si el trabajador le dice, pues yo quiero trabajar 6, pero, ajá, ¿y cómo se va a cubrir las otras? Entonces, entiendo que sea de común acuerdo, pero también el patrón va a buscar a Creo que que se cumpla. sí, y va a depender mucho de la operatividad de cada Sí, empresa. porque no es lo mismo, por ejemplo, los Oxxos, que manejan turnos, las gasolineras, que manejan turnos, ¿sí? A Los guardias de los guardias de seguridad, seguridad, a este, una constructora que hay en la mayoría trabaja en horario normal en el día. no, y empiezan desde, por ejemplo, los de la construcción, no sé, el maestro de obra, el albañil, el ayudante, empiezan en teoría, empiezan a las 7, pero llegan desde antes para prepararse para arrancar a las 7, ¿no? Y normalmente el horario laboral de obra es de 7 a 1 y de 2, 1 hora de comida y de 2 a 5, ¿no? Y a las 5, vámonos a casa. Fíjate, estamos contando 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, van 6 horas. 2 a 3, 4 y 5, ya trabajó No. 9 horas en el día. Cuando en teoría ahora nada más, bueno, que siempre ha existido máximo de 8 horas, pero o en la construcción luego empiezan a las 8 también. A ver, yo creo que dependiendo de cada rama Sí, va a ser el ajuste. el ajuste. Ahora imagínate, por ejemplo, el sector marítimo, donde se van 24 horas, o sea, ¿cómo les vas a pagar? Es que tú trabajas, estás en el barco, en el mar, pero trabajas 8 horas. El capitán les va a decir, tú tienes que estar aquí, güey, o sea, ¿qué va a Oye, pasar? o el de transportista, que El tenemos del coordinado. sí, Oye, yo te mando un viaje y el viaje le duró ¿cuántas horas? A ver, ¿qué va a pasar? Porque si su jornada laboral es de 8 horas, ¿cuántas horas extra va a trabajar? Si tiene un viaje largo, ¿se va a bajar del camión o...? sí, pues ahí es donde le tienes que pagar por viaje, ¿no? En teoría, o llegar a un acuerdo con el trabajador, que sí tenga seguro social, que tenga, eh, que entramos a ese tema de a ver cuánto es lo que en realidad percibe el trabajador. Oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar por poner un ejemplo, vas a ganar un salario semanal o quincenal y por cada viaje, pues ya tienes una percepción variable, ¿no? Sí, Que vas a tener que pagar
y la vas a estar pagando sin que el trabajador agote, fíjate, ahora lo vas a tener que mandar a viajes que no rebasen 40 horas a la semana. Ahorita pues, son 48 y no sé cómo arregle también es cierto que cada trabajador arregla con el patrón o hasta por fuera, ¿no? Me queda claro. Pero a ver, como contadores y en la contabilidad de la empresa, pues vamos a tener que llevar muy claro cómo va a ser el pago, esas percepciones fijas, esas percepciones variables que se le van a dar a cada trabajador. Y pues cada rama es diferente. La verdad es que Sí, repito, el de construcción es una no podemos forma, generalizar. el de guardias de seguridad porque trabajan de día y de noche, de tarde, y los de los despachadores de las gasolineras. Siento que va a estar muy complicado en ese por el tema de los horarios que tenían o partían en 3 turnos, ¿no? Ahora, les vas a romper el turno, ¿cómo los vas a acomodar? Va a haber mucho pago de horas extras, eso me queda claro, y yo creo que también va en función o ese beneficio también hacia el trabajador, lo de la reforma, porque le acortas las horas de su jornada pero se amplía de 9 horas que eran antes a 12 A horas, 12 ¿no? horas. Entonces yo creo que el beneficio va para el trabajador. Aquí la cuestión va a ser cómo nos vamos a acomodar. Sí, no, y administrativamente, fiscalmente, en materia de seguridad social, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque, a ver, fíjense, el artículo 66 que tiene la reforma de las horas extras nos dice, ¿cómo estaba antes? Fíjense cómo estaba la redacción antes del artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni 3 veces a la semana. La teníamos clarísima, ¿no? Eran 9 horas repartidas en 3 días, o sea, máximo 3 horas diarias, y esas se pagaban dobles. Si tú te hacías horas extras sin límite, pues se te pagaban triples fuera de esos plazos, ¿no? Oye, trabajé 5 horas extras en un día. Ah, pues 3 eran dobles y 2 eran triples. Oye, trabajé 3 horas en un día, 3 horas en otro, 3 horas en otra. Todas esas se pagan dobles y trabajé otro día 3 horas. Ah, esas se pagan triples. ¿Cómo queda ahora la jornada, el tema de las horas extras en este artículo 66, en la nueva reforma? Fíjense, la jornada de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias. En estos casos, dicen en la nueva redacción del 66, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado por las horas ordinarias. Es decir, ahora, ¿cómo van a ser las horas ordinarias? Porque ahí ya cambió. Porque, a ver, nosotros decíamos, es que tu cuota diaria es de, no sé, vamos a ponerle 800 pesos diarios y tu jornada laboral, pues es de 8 horas, pues Entre son 8 100 horas. pesos, ¿no? Entre 8. Pero ahora va a ser, a ver, tú ganas a la semana por trabajar 40 horas, Sí, tú ya no vas a ganar diario. tú ya vas a ganar por semana entre las horas que elaboraste, que van a ser máximo el próximo año 2027, 46 horas. El próximo año vamos a tener que dividir el monto semanal entre 46, porque ese es el monto que vale una hora. Y como aquí se le paga un 100% más, pues decimos, de la hora extra la pagamos doble, doble, ¿no? Doble. O doble, ¿no? En la Sí, sí. práctica. Fíjense, el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana. 12 horas en una semana. Las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias. Entonces, a ver, si máximo 4 horas diarias, pues tenemos que en un día trabajé 4, en otro 4, en otro 4, pues en realidad son 3 3 días, ¿no? días. Pero te dice, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Entonces tú puedes trabajar 3 horas un día, 3 horas otro, 3 horas otro y 3 horas otro día. Y en teoría, pues ahí vas a tener tus 12 12, ¿no? horas. Tus 12 horas. Entonces, así es como, pero la distribución puede ser diferente. Puede ser que, oye, un día trabajo 4, otro día trabaja 2. No significa que tienes que hacer las 12 horas. Igual ya haces 3, 4, pero no puedes pasar
de esas 4 horas diarias. Esa es la gran diferencia. O sea, a ver, máximo 4 horas diarias, perdón, 3 horas diarias. No, 4. 4 porque son 4 por O sea, tienes tu máximo de 4 diarias. y máximo de 12 a la semana, repartidas en 4 días. Ese es el tema. Está un poquito enredado, pero básicamente sería eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites? 4 horas diarias, 12 horas a la semana y 4 días por semana. Ahí repártelas como puedas. Que cumplan esos criterios. No más de 4 horas diarias. Bueno, a ver, no lo veo tan mal, pero hay casos especiales. Nuevamente, repetimos. Hay ramos de ciertas actividades, de patrones, que a veces las 4 horas, las 12 horas a la semana a veces no son suficientes. Yo he visto, por ejemplo, en construcción, sí quedarse 3, 4 horas. Cuando hay colado, se quedan 3, 4 horas más. Del diario, toda la semana, a veces tienen que colar pues un montón de los castillos, la loza, y lleva mucho, mucho tiempo más. Si se hace mano, más tiempo todavía. Entonces, pero bueno, ahí está. Este es el artículo 66. ¿Con qué nos debemos de quedar con el artículo 66? Con los límites. ¿Los límites cuáles son, Carlos? Los límites ahorita van a ser de 4 horas máximos diario, ¿Sí? máximo 12. A la semana. ¿Sí? O sea, es decir, 4 por 4 en un techo de 12 días, de 12 horas, perdón. ¿Sí? Ese va a ser todo eso. Sí, y eso, a ver, ojo, que eso va a ser hasta 2030, porque tenemos el artículo 4 transitorio. Este artículo nos dice, a ver, la duración de la jornada extraordinaria, a que se refiere el artículo 66, que es el que acabamos de leer, se alcanzará de manera gradual a partir del 1 de enero del año correspondiente, conforme a lo siguiente. Y nos aparecen las tablas, o una tablita que nos dice del 2026, 9 horas, 2027, 9 horas, 2028, 10, 2029, 11 y 2030 ya llegamos a las 12. Pero en teoría este año solamente podemos pagar hasta 9 horas en una jornada de 4 horas. Máximo 4 horas diarias. 4 horas diarias, pero máximo. de ahora el límite es no más de 9 a la semana, en no más de 4 días. Entonces, 2026 y 2027 vamos a seguir con 9 horas. Fíjense, hay una dentro de la reforma, tenemos este artículo 68. Fíjense, ¿cómo queda el artículo 68? Vamos a ir a cómo ya quedó. Las personas trabajadoras, artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de mayo de 2026. Las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. Es decir, 40 horas a la semana, o este año que son las 48, 46 el próximo, 44 y así, 42 y en los años, ¿no? La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el artículo 66 de esta ley no podrá ser mayor a 4 horas a la semana. Y aquí ya nos ponen un problema, porque nosotros decíamos, fíjate, en el 66 que nosotros leímos, nos habla de las horas extras. ¿Cuántas horas extras nos daban? 12, ¿no? 12. A la semana. ¿Y qué nos dice el 68? Entonces ahí ya cambia. Y está medio enredado, ¿eh? Dice, la prolongación del tiempo extraordinario. Es decir, tú tienes la jornada laboral normal. Esa prolongación es el tiempo extraordinario. Y ahora te dice el 68. Pero si quieres más, te dice, la prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el 66, o sea, que supere las 12 horas a la semana, no podrá ser mayor a 4 horas a la semana. Entonces ya la misma ley nos dice, van a poder ser 16, no solo 12. Van a poder ser 16 horas extras a la semana. Y obliga a la persona empleadora a pagar un 200% más del salario que corresponda de la jornada ordinaria. Estas son las triples. Exactamente. ¿Cuántas horas triples me pueden pagar a la semana? 4. Punto. Entonces, normalmente a la semana, ahora va a ser 12 horas dobles
y Cuatro triples. cuatro triples. Yo puedo tener un máximo a la semana de 16 horas extraordinarias. Antes decíamos, fíjate, no había límite, te decían, oye, en un día, con la reforma, o sea, antes de la reforma, en un día tú podías trabajar 5 horas. ¿Y qué decías? Pues 3 son dobles y 2 son triples. Hoy la Ley Federal del Trabajo te dice, es que no puedes trabajar más de 4 horas a la semana. 4 horas diarias extraordinarias. Entonces, esas 4 horas van a ser triples. ¿Estamos de acuerdo? Oye, tampoco puedes trabajar más de 4 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú trabajaste un día 4, otro día 4, 8, otro día 4, 12, ya te comiste las 12 horas Dobles. dobles. Oye, pero ¿sabes qué? Pero me dieron 4 días, me queda un día más. Entonces, literalmente la misma ley en el artículo 68 te dice, a ver, si puedes ocupar el día más, dale otras 4 horas, pero esas son triples. Entonces, fíjense, habla de las horas, no habla de los días. Nos dice, la prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el artículo 66, habla de horas. No podrá ser mayor de 4 horas a la semana. Y obliga a la persona empleadora a pagar un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. La suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria en ningún caso podrá ser mayor de 12 horas diarias. Es decir, si yo tengo 8 horas. Hoy en 2026. Hoy en 2026 tengo son 8 horas. 8 horas de mi jornada laboral ordinaria. Más 4 horas. Son las 12 horas a la semana. Y ese es mi topo. Y solamente puedes trabajar 4 días, horas extras. Máximo 4 horas diarias y el máximo serán 16. Entonces, el artículo 66 nos dice que son 12 horas extraordinarias máximas, pero el 68 nos da 4 horas más. Triples. Pagadas triples, ya estas pagadas triples. Entonces, esas son las horas extras triples. Cambió totalmente a lo que teníamos antes, ¿eh? Ahora, el gran tema aquí va a ser, oye, esas horas extras, ¿cuáles van a ser sujetas de impuestos sobre la renta? ¿Cuáles sí van a integrar salario base de cotización? Eso lo vamos a platicar después en otro video, pero ahí les dejo el punto, a ver, ¿cuáles horas extras van a ser sujetas de pago de cuotas sobre patronales y cuáles van a llevar retención de impuestos sobre la renta? Porque en realidad las que llevaban retención eran, antes de la reforma, eran las triples, porque eran las que estaban fuera del horario o del ordinario, bueno, no del extraordinario, que eran 3 horas diarias, 3 veces a la semana. Lo que estuviera fuera de eso pagaba triple y grababa impuestos sobre la renta e integraba salario base de cotización. Eso es lo que pasaba con las horas extras. Ahora, fíjense, hablando de esto, nosotros decíamos, entonces, ¿cuántas son las horas máximas que va a poder laborar una persona o total de posibles horas laborales? Y hay una tablita por ahí que tuvimos a bien hacer, en la que poníamos nosotros, fíjense, para 2026, la jornada semanal es de 48 horas, ¿estamos de acuerdo? Sí. A eso súmale horas extras semanales conforme al cuarto artículo transitorio. O 2026. O sea, las dobles. Sí, son 9 horas. Son 9 horas. Aunque la ley diga 12, solamente pueden ser 9 en 2026. 9 en el 2027 también, pero bueno, en 2026 ya llevamos 48 horas ordinarias. 9 extraordinarias. Luego, horas extras para completar las 12 horas totales extraordinarias permitidas a la semana, conforme al artículo 66. A ver, sí, hoy te está diciendo que las horas extras van a ser 9, pero el artículo 66 me permite hasta 12. Entonces, 3 más. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo tener 3 más.
Y luego las horas extras adicionales, conforme al artículo 68, las triples, son 4 horas extras. Entonces, básicamente, nosotros para 2026 podemos laborar hasta 64 horas A la semana. a la semana. 48 de la jornada ordinaria, 9 conforme al cuarto artículo transitorio, 3 conforme a las permitidas del artículo 66, 4 triples conforme al artículo 68. Entonces me da un total de 64 horas a la semana. Eso es lo máximo que puede laborar de forma legal y establecido en la Ley Federal del Trabajo una persona o un trabajador a la semana. Cuando lleguemos a 2030, se va a reducir hasta 56 horas. Fíjense, para 2030 van a ser 56 horas. Eso es lo máximo que vamos a poder nosotros laborar a la semana, 56 horas. Entonces, es parte del tema de la reforma, ¿no? Que yo lo veía, cuando la leía, yo decía, bueno, tenemos que hacer muchos ajustes para el próximo año en temas de nómina, en temas de horas extras, en explicarle al trabajador lo máximo que va a poder laborar, en cómo le estamos pagando las horas extras, en que ya no puedes trabajar más de esas 4 horas diarias de horas extras, no más, ya no puedes. O sea, no, y tu jornada diaria no puede ser más de 12 horas. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos, con esos temas, y va a ser bien, bien importante. Fíjate, vamos a leer otro artículo que fue el que a mí también se me complicó ahí a la hora de la lectura y del análisis, que es el día de descanso. Fíjate. Como decía el artículo 69 antes de la reforma? Antes del 1 de mayo decía, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Pues está más normal, dices, pues trabajabas 6 días a la semana, Descansaba uno. y oye, ¿cuánto ganas diario? Pues tú deberías, si ganas a la semana, pues el sueldo lo dividías entre 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora nos dice el artículo 69 en la reforma, por cada 6 días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Y aquí es donde a mí me entró la duda. Fíjate, ¿qué pasa si un trabajador, allá en el 2030, donde solamente va a poder trabajar 40 horas a la semana, y a lo mejor el trabajador dice, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar 6 días a la semana, porque yo voy a tomar jornadas de 8 horas diarias, 8 horas al día, por 5 días a la semana, pues ya llegué a mis 40, de lunes a viernes. Oye, y el sábado, pues es que yo el sábado ya no tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí con mis 40 horas. Pero aquí te dice que el día de descanso va a ser cuando el trabajador haya laborado, ¿qué? 6 días a la semana. Hay una discrepancia en ese sentido entre lo que establece el artículo 69. Y hacía yo un análisis que decía, a ver, el artículo 69 no obliga a que el descanso sea pagado o se genere solo después de haber trabajado exactamente 6 días. Porque con la nueva reforma tú puedes hacer tus horas en la semana en menos días. O sea, yo puedo trabajar 5 días. ¿Qué va a pasar con el sábado o el domingo? En teoría. Tendré 2 días de descanso. Claro. O sea, tampoco estás fuera de la ley y ese era el análisis. Fíjense, yo ponía ese ejemplo. Entonces, en una jornada diurna de 8 horas diarias, si el trabajador labora de lunes a viernes, pues ya completó las 40. En ese escenario, sí puede presentarse hasta el siguiente lunes a trabajar y no existe ningún problema jurídico en que tenga 2 días de descanso, sábado y domingo. Porque si tú lees el artículo 69 establece, fíjate cómo dice, por cada 6 días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día. Pero si yo ya completé mi jornada de 40 horas a la semana, pues entonces yo voy a tener más de un día de laboral, porque ya no puedo seguir laborando el sábado ni el domingo, porque ya completé mis horas. Y un día de descanso, pues el mínimo es 1. Pues yo voy a tener 2, porque
ya cumplí con mis 40 horas a la semana. Entonces, ahora yo voy a poder descansar sábado y domingo porque ya cumplí con mis 40 horas, no hice horas extras y me presento hasta lunes a laborar y jurídicamente el artículo 69 establece un mínimo de un día, pero no establece que haya problemas porque descanses dos. Ok. Em, poniéndome del lado del patrón, porque puede preguntarme, los contribuyentes nos puede hacer esa consulta y decirme, ¿qué pasa? O puede hacer el patrón y decir, ¿sabes qué? Tú me vas a trabajar o vas a regar tus 40 horas en 6 días. Sí, Porque, puede pasar, ¿eh? porque el trabajador puede decir, yo ya completé mis jornadas de 40 horas. Y es que precisamente ahí es donde la jornada va a ser entre acuerdo de patrón y trabajador, porque ¿cómo repartes 40 horas en 6 días? No hay una cantidad exacta de horas. O sea, a ver, tú puedes decir, a ver, yo voy a trabajar 6 horas diarias. Entonces, 6 por 5, 30, pero me faltan 10. Entonces, el sábado yo no puedo trabajar 10. Podría Tengo que hacer repartir. menos, a lo mejor 7, ¿no? 6 por 7, 42, pero un día voy a hacer 2 horas menos. El sábado a lo mejor trabajo 5 horas, porque con eso completo las 40. No, pero a lo mejor puede decir, a lo mejor trabajo los 6 días, 5 por 6, 30, ¿no? Te van a faltar 10. Y esas 10 las reparten en horas extras diarias. Podría ser. No porque bueno, ojo, no, porque tú tienes que completar tus 40 horas ordinarias. Ah, perdón, sí es cierto. Tienes que completar tus 40 horas ordinarias. Tú vas a tener que tener 7 por 5, 35 35 y 5 el 5 sábado. el sábado. Por un No, por poner ejemplo. un ejemplo, claro. O las puedes ir cambiando. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor tú estás en un trabajo donde la parte más fuerte es lunes, martes y miércoles. Ah, pues esos días, a lo mejor acuerdas con el patrón, lunes, martes y miércoles trabajo 8 horas, ¿sí? 8 por 3, 24, me quedan 16 y esas las reparto en los 3 días que 3 me días quedan. siguientes, ¿no? Pero debe estar establecido en el contrato. Establecido en el contrato y ojo, y es muy importante, hay que tener la evidencia documental de que se está respetando el contrato, como el reloj checador, la firma del trabajador, el contrato. Si el trabajador ya venía con un contrato, hay que hacer una deuda en el contrato de todos los trabajadores, porque si no vamos a tener problemas posteriormente al momento de un litigio laboral. Entonces, yo creo que ese es el dato más importante que se puede tener en este caso, en este análisis que estamos haciendo de la Ley Federal del Trabajo. Hay que documentar toda esa información, hay que tener contratos. Yo he llegado con contribuyentes que no tienen ni los contratos de los trabajadores. Sí, yo creo que la practicidad de a veces de contratar personal es de que, oh, a ver, tráeme tus papeles y ya te contrato, te doy de alta y vámonos, porque me urge sacar el trabajo, ¿no? O me urge cubrir ese lugar. Este, y a veces el patrón em, no está acostumbrado a que, oye, hay un proceso para dar de alta a una persona, ¿no? Y uno de esos muy importante es su contrato laboral, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, yo creo que esos son los pequeños tips que podemos estar dando ahorita con este análisis. Un análisis muy, muy, muy sencillo, muy tranquilo del tema de la reforma de estos pequeños artículos. Ojo, que son los artículos que a nosotros nos interesan como contadores. Sí, yo creo que el próximo año, ya que iniciemos con la reducción de horas el próximo año, ahí ya vamos a empezar A interesarnos más en todo este tema, en ¿no? los temas de las horas extra, de la jornada, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, listo amigos, pues esto ha sido este podcast número 20, el número 11 del año, realidades fiscales. Estuvimos platicando con el contador Carlos un poquito de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y el impacto que tiene en nosotros como contadores, que ya vimos que, bueno, puntos importantes para terminar, hay que ver los contratos con los trabajadores, hay que hacer un análisis correcto de las horas extras, los límites que tenemos que respetar a partir ya de este año y pues lo que nos espera hacia futuro con el tema de las nóminas, también los sistemas de nóminas Los cambios, se cambios tienen que que va a haber actualizar esos cambios en los sistemas de nóminas. Pero bueno, muchísimas gracias como siempre por escucharnos, por vernos y nos vemos en el siguiente podcast que me parece vamos a estar hablando un poquito del bloqueo de sellos digitales.
¿Vale? Ese va a Hasta ser. la próxima. Nos vemos hasta en el próximo video. Hasta luego.